Muchas gracias a todos por venir. Vamos a dar comienzo a esta jornada en la que, bueno, pues vamos a compartir un buen rato, vamos a darle galardones a gente que se lo merece y, bueno, en primer lugar, quiero presentaros a Silvia García, que va a actuar como cicerone y presentadora del acto. Y vamos a dar comienzo con una charla a cargo de Jacob Petrus, que no le veo. Ah, y que, bueno, pues seguro que va a ofrecernos va a hablarnos sobre un tema súper interesante y apasionante. Y, bueno, pues en tus manos quedamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si me escuchas. ¿Se escucha bien esto? ¿Sí? ¿Está encendido? Sí, ya está, ¿no? Sí, ahora sí me escucháis, sí, ahora sí. Bueno, como os decía, bueno, me permitís que os tutee, porque a mí esto de hablar de usted, aunque yo con todos los respetos, pero yo prefiero hablaros de vosotros, que además es un poco el tono que utilizamos siempre en Aquí la Tierra para hablar a la gente de una forma cercana. Y más que nada porque yo creo que de lo que hablamos en Aquí la Tierra y personalmente como geógrafo y como divulgador medioambiental, me parece que es absolutamente prioritario el hecho de ser cercano a la gente. Bueno, os podría contar muchísimas cosas de la experiencia, de algo que muy modestamente estoy y estamos muy orgullosos. Es que un programa como Aquí la Tierra, en la televisión pública de este país, va a cumplir 12 años de vida, si Dios quiere, voy a cruzar los dedos, eso teóricamente pasaría en el mes de mayo. Digo porque afortunadamente me parece que nuestra televisión, digo nuestra, la pública, que el hecho que tenga un programa que hable sobre medio ambiente, que hable sobre naturaleza, sobre sostenibilidad, que hable sobre biodiversidad, que hable sobre los montes de nuestro territorio, encima con diferentes enfoques, creo que es una gran suerte y creo que es un pequeño tesoro que hay que proteger y que hay que impulsar. Aquí tengo a mi querida Silvia, que es un placer que estés aquí conmigo. Y fíjate, no porque vaya en contra de nadie, pero para poner en valor el hecho de tener un programa como Aquí la Tierra en la televisión pública. Yo hay algo que lamento como espectador, y es el hecho de que si os fijáis en el espectro de televisiones, radios, especialmente en las horas de mayor consumo, los contenidos medioambientales es que ocupan tan poquito espacio o prácticamente no hay nada, que creo que es algo realmente preocupante, porque sobre todo cuando se establecen estas encuestas en cuáles son los temas que preocupa a la gente, el cambio climático, por ejemplo, es uno de los que está arriba. Pero luego no se traduce, no hemos sido capaces de, al gran público, independientemente de la franja de edad o del tipo de programa, no hemos sido capaces de esos temas trasladarlos. A partir de ahí hay una cosa que siempre nos preguntan, ahora que cumplimos años, cuando nos dan algún premio en Aquí la Tierra. Oye, ¿cuál es la clave de Aquí la Tierra? ¿Cómo lo hacéis? Y yo siempre les digo lo mismo, digo, ojalá supiera cuál es la clave, porque si la hubiese dicho a muchísimos compañeros que han intentado hacer cosas parecidas o otro tipo de programas y que lamentablemente no han salido adelante. ¿Qué es lo que os puedo decir? No porque creo que sea la clave, sino porque creo que cuando hacemos un trabajo como este, creo que, y Silvia estará de acuerdo, que una de las cosas absolutamente fundamentales para nosotros es el rigor. Sin rigor no vamos a ningún lado. Y lamentablemente, y os lo digo como hombre del tiempo, un poco evolucionado, porque ya de hombre del tiempo hago, pero también otras cosas, por ejemplo, en la información meteorológica, el rigor en los grandes medios pues un poco brilla por su ausencia. Y nos peleamos constantemente por si las alertas o los avisos de AEMET, por si viene una ola de frío, por todos estos titulares que ahora lamentablemente para conseguir un clic en una página web pues nos vamos a los grandes titulares que luego encima pues se trasladan también a las radios o a las televisiones. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que hacemos en Aquí la Tierra? Pues evidentemente hablar de nuestro territorio. Y claro, aquí Luis me preguntaba, oye, pero los ingenieros de montes aparecen en tu programa, ¿no? ¿Cómo contactáis con nosotros o cómo lo hacéis? Pues mira, realmente nosotros no es porque hablemos o no con los ingenieros, sino que realmente lo que nosotros queremos hablar es del territorio.
Nosotros hablamos del territorio y sobre todo intentamos contar las historias humanas. Nos gusta mucho hablar con la gente que toca el bosque, con la gente que trabaja el suelo. Eso implica, es verdad que a veces huimos un poco de los cargos más institucionales, los cargos de la administración, porque a veces, bueno, los objetivos no es tanto transmitir eso que nosotros queremos hacer, que es sensibilizar. Mirad, a mí hay un paralelismo que me gusta muchísimo, que es uno de los problemas que tenemos ahora, yo creo que como sociedad, que es el hecho de una relación afectiva con el entorno que estamos perdiendo. Y estoy seguro que los que tenéis trato con chavales más jóvenes, porque sean vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos, lo que sea, estoy seguro que percibís esa falta de afecto o esa relación más emocional con el entorno natural, pues como que no es estrecha, no es poderosa, no está basada en un conocimiento. A mí me gusta mucho el paralelismo entre las relaciones o las relaciones de pareja y la relación que tenemos con la naturaleza. Mirad, seguramente cuando vosotros habéis conocido a vuestra pareja, bueno, un día os la presentaron, la conocisteis, empezasteis a ver cosas que os gustaba de esa persona, pusisteis en valor sus principios, seguramente su forma de ver la vida, su forma de dirigirse a los demás. Todo eso que valorabais lo estimabais o lo pusisteis en valor y por lo tanto en estima, y una vez alguien pone en estima algo, lo que quiere hacer que es protegerlo, ¿verdad? Y a partir de ahí tú proteges a tu pareja por encima de todo lo demás. Creo que con la naturaleza nos pasa un poco lo mismo, o debería ser algo así. Si no conocemos lo que queremos proteger, es muy difícil que nuestra actitud sea la más efectiva. Y creo que con los chavales, yo tengo 2 hijos de 12 y 8, y os puedo asegurar que mira que lo intento, pero que la relación afectiva que tienen con su entorno natural es bastante escasa. Eso sí, están muy concienciados, hay que reciclar, el cambio climático, tienen una relación absolutamente distinta con los animales. Yo creo que eso es una de las grandes ventajas. Hace poco tenían una comida, un debate, seguro que lo habéis tenido muchos de vosotros, de si los chavales que vienen ahora, si son mejores o peores que los que había antes. Hablábamos de la relación que tienen con los móviles, ¿no? Es verdad que a nivel educacional de respeto hacia los demás, el uso del móvil no parece que sea lo más adecuado, ¿no? Bueno, el debate empezaba un poco por ahí y decíamos, ¿son mejores o peores? Pues en algunas cosas son mucho mejores. La relación que tienen con los animales y de respeto hacia la naturaleza y hacia los animales es muchísimo mejor. Ahora bien, es verdad que te los llevas a dar una vuelta por el bosque y son absolutamente incapaces de identificar, ya no os digo una planta o un árbol, en este caso que vosotros sois bien conocedores, pero ya de los animales. Y evidentemente son incapaces de identificar si una especie es autóctona, si es invasora o cuál es el papel que juega. Y creo que aquí tenemos un problema. Por eso para nosotros como programa, como Aquí la Tierra, uno de los objetivos que teníamos era sensibilizar, era intentar que esa relación afectiva con el entorno fuese un poquito más poderosa. También porque sensibilizar. Muchos de vosotros seguro que crecisteis viendo y contemplando y disfrutando al gran Félix Rodríguez de la Fuente. Creo que el tono que utilizaba Félix no es el que tenemos ahora. Félix vino un poco a reñirnos, para bien, pero vino para reñirnos. Nos vino a decir lo mal que lo hacíamos con el buitre leonado, nos vino a decir lo mal que lo hacíamos con el lobo ibérico, con un montón de especies a las que él llamó la atención y comprendimos que jugaban un papel fundamental en el entorno, en el ecosistema, y que por lo tanto teníamos que protegerlo. Pero esa riña que en ese momento necesitábamos, creo que actualmente la sociedad no lo aguanta. Y creo que ninguno de los que estamos en esta sala seríamos capaces de ver un programa que en teoría es de entretenimiento para que todo el día me estén diciendo lo mal que hacemos las cosas, porque mal las hacemos. Algunas cosas las hacemos bien, pero otras las hacemos muy mal. Y ahí tenemos cosas que pedir y que exigir. No sé cuántos de vosotros, esto me parece como si fuera al cole, os pediría que levantaseis la mano, ¿sabes? Para un poco testar y cotejar qué es lo que hacéis. Pero ¿cuántos de vosotros, por ejemplo, cuando vais a comprar fruta, miráis el etiquetaje que tiene y de dónde viene? Sí, ¿no? ¿Sí? Y decidís comprar el producto en función de dónde viene y por lo tanto que el coste medioambiental sea menor. Muy bien. Esto me parece maravilloso. Creo, fíjate, ya empezamos a normalizarlo.
Creo que es algo ya distinto y que ha cambiado mucho. Esto de querer consumir uva a lo mejor en mayo porque viene de Sudáfrica, pues evidentemente a nivel medioambiental, ya no me refiero al coste económico, a nivel medioambiental no es la mejor de las decisiones. Eso lo tenemos todos claro. Y que por lo tanto tomar decisiones en función de eso, estáis haciendo algo que es tomar las decisiones no en función del coste económico de las cosas. Y ahí está el secreto de todo. Nos han puesto una venda en la que poco a poco nos vamos quitando, en la que sí sabemos el coste económico de las cosas, pero no sabemos el coste medioambiental de las cosas. En la fruta lo sabemos. ¿En la ropa lo sabéis? ¿Sí? Oye, me encanta que me digas que sí, porque yo no lo tengo muy claro. Cuando voy a comprar ropa, ¿cuál sé la que tiene menos coste medioambiental? Por el tejido que lleva, por los tintes, por la distancia que hay, ni mucho menos. Cuando voy a ver el etiquetaje de la ropa, no lo veo, no soy capaz. Y creo que como consumidores es una de las cosas que tenemos que exigir, saber o poder conocer el coste medioambiental de las cosas y tú a partir de ahí ya decides. Luego no nos engañemos, luego nos engañan un poco, porque ahora todos queremos un coche eléctrico, que en teoría es muy respetuoso con el medio ambiente, pero nadie nos informa de todo el proceso de fabricación de un coche eléctrico, el coste medioambiental que tiene. Y cómo algunos componentes vienen de otros países donde la legislación medioambiental es mucho más laxa que la que tenemos aquí, pero acaban llegando y nos acaban vendiendo un coche. No digo que sean ni mejores ni peores, ¿eh? Solo quiero decir que como consumidores muchas veces desconocemos qué es lo que hay. Y creo que es una de las reclamaciones que tenemos. Eso un poquito también es lo que intentamos en Aquí la Tierra, ¿no? Despertar conciencias, removerlas. Hay quien nos pide, oye, pues que deberíais hablar mucho más de esto, deberíais hablar mucho más de lo otro. Bueno, os voy a contar una anécdota para que entendáis cuál es una de las experiencias. Yo soy geógrafo, soy especializado en climatología. Y yo había hecho de hombre del tiempo durante muchísimos años y de repente me llega el trabajo de dirigir y presentar el programa Aquí la Tierra, ya hace casi 12 años. Bueno, supongo que muchos de esta sala recordaréis cómo estaba el lince ibérico hace 12 años, que no está como ahora. Hace 12 años estábamos en una situación realmente, bueno, empezaba a mejorar, pero veníamos de un drama de una especie que estaba a punto de extinguirse. Claro, a mí cuando me dan el objetivo, el trabajo de presentar y dirigir Aquí la Tierra, pensé, hombre, pues vamos a tener que hablar aquí del lince ibérico día sí y día también, porque hay que despertar conciencias, hay que explicar qué es lo que pasa, hay que explicar qué es lo que podemos hacer. Bueno, evidentemente yo tenía mi objetivo, empezamos ahí a hablar del lince ibérico y no os voy a engañar. ¿Qué pasaba con la audiencia cuando hablábamos del lince ibérico todos los días? Para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que al final alguien, con un poco de valentía, me dijo, vamos a ver, ven aquí, chaval. A lo mejor no hay que hablar del lince ibérico todos los días. Igual que no hay que estar machacando con el cambio climático o con la contaminación de los plásticos, quizás no es el mejor objetivo, o al menos quizás no es el mejor camino para llegar a ese objetivo. Más vale ser un martillo pilón de todos los días, aunque sea un poquito, y no querer pegar un puñetazo encima de la mesa. Y esa fue una de las grandes lecturas. ¿Cómo cambiamos eso? No digo que me dé vergüenza, pero es que esta es la realidad. ¿Qué cambiamos? Los linces por los pandas. ¿Y qué pasó con los pandas? Pues que la audiencia subió. A la gente le era mucho más agradable ver la imagen de un panda que no la de un lince ibérico. Y eso que el lince ibérico es un animal precioso, pero la realidad es esa. A que al final, ¿qué también pasaba? Esto iba todo un poco de la mano. Al enseñar pandas nos llevábamos a los niños de la casa. Y si te llevas a los niños de la casa, te llevas a la familia entera. Que es, creo, que uno de las grandes virtudes que tiene Aquí la Tierra. Que es un programa que seguramente muchos de vosotros habéis visto en algún momento, lo veis en familia, lo veis con los pequeños y lo veis con los mayores. Y eso hace que nuestra forma de trabajo también sea en función de ese objetivo. No escucharéis malas palabras en Aquí la Tierra, no escucharéis un contenido agresivo. Os voy a decir, un día recibimos una imagen de un señor, creo que era en Australia, que había atropellado 2 o 3 avestruces en una carretera. Bueno, se nos ocurrió ponerlo, no sabéis la cantidad de comentarios que recibimos al día siguiente de padres y abuelos ofendidos porque habíamos puesto una imagen que era agresiva. Dijimos, pues verdad, hay que tenerlo muy en cuenta. Es verdad que los mismos padres nos dicen, ya podríais avisar con lo que abre el telediario.
Claro, nosotros que encima hablamos hasta el último segundo, la gente aguanta y es verdad que pues, el telediario a veces tiene que abrir con imágenes que son duras, ¿no? Y entonces los padres nos decían, ¿no tenéis forma de avisarnos para que saquemos a los niños antes de que lamentablemente aparezca imagen del último bombardeo en Gaza? Bueno, es para que veáis un poco qué es lo que nos pasa en un programa como Aquí la Tierra. Bueno, y a partir de aquí, bueno, pues vamos estructurando y vamos trabajando. Es verdad que muchos nos preguntan, ¿y cómo ha cambiado el espíritu o la forma de trabajo del programa en los últimos 12 años? Pues mira, yo creo que una de las cosas que más notamos es la diferencia de respuesta del público. Nosotros cuando empezamos hace 12 años teníamos un objetivo muy claro. Éramos un programa de entretenimiento y teníamos que hablar de medio ambiente. Y creíamos profundamente que podíamos hablar de medio ambiente y entretener. Claro, no abroncando, sino bueno, con un proceso de sensibilización, hablando con la gente, la que está en el campo, viendo historias humanas y a partir de ahí, pues creando una relación más afectiva. ¿En qué ha cambiado en estos 12 años? Pues yo creo que sobre todo lo que ha cambiado es la respuesta del público. Ahora lo que nos traslada la gente, y supongo que muchos tendréis un poco ese sentimiento, es un término que se está poniendo cada vez más de moda, que es un término que es la ecoansiedad. Es decir, todos sabemos que tenemos que hacer cosas, todos queremos hacer cosas, pero muchas veces no sabes qué es lo que puedes hacer en tu vida cotidiana. Y esa ha sido una de las peticiones que más recibimos del público. Oye, yo quiero saber, quiero conocer cuando consumo carne, cuando consumo fruta, cuando consumo verduras, dónde la puedo comprar. Quiero que me enseñes quién produce kilómetro cero alrededor de la ciudad de Madrid, qué productos de temporada son los que puedo utilizar, qué productos incluso, sabéis que uno de los problemas medioambientales que tenemos en pérdida de biodiversidad son los monocultivos. Al final acabamos en nuestras plantaciones usando muy poquitas especies porque son las más rentables y también hemos tenido una pérdida de biodiversidad en los cultivos. Bueno, pues hay mucha gente que también está luchando por recuperar especies que se están perdiendo, ¿no? A veces grandes nombres como son los hermanos Roca, que hacen unos proyectos sensacionales, pero que también a nosotros nos sirven para explicar, para que la gente pueda tomar medidas y sobre todo para explicar que muchas veces pues, la pérdida de biodiversidad, que sabéis que es una de las grandes crisis medioambientales que tenemos en este planeta, pues que la pérdida de biodiversidad no solo se lucha creando parques nacionales y teniendo a los animalitos en un concepto, por suerte, ya un poco más arcaico, que parecía que teníamos que poner una valla y tener al oso ibérico allí aislado y protegido, sino que al final es una interacción que tenemos que tener como sociedad y con todos esos animales. Bueno, estas son, insisto, algunas de los objetivos que teníamos y del resultado que vamos teniendo, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Pues insisto, en que la gente nos pide ahora mismo cómo solucionar en su vida cotidiana esa ecoansiedad. Y además nos voy a negar que estamos en un momento, quien sea seguidor del programa, que no lo sé, habrá visto que el cambio es bastante fundamental en el último mes. Nos estamos convirtiendo en un programa, como nos habían pedido, en un informativo del cambio climático. Toma ya. Bueno, que no os voy a negar, ¿eh? A mí el primer día que me lo dijeron dije, no sé si volveremos un poco a ese espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente que nos va a tocar reñir mucho a la gente y entonces el público ya no se lo va a pasar tan bien viendo Aquí la Tierra y ahí cambia la cosa. Bueno, estamos de probaturas, vamos haciendo y vamos hablando de muchos temas, quizás no tan humanos, sino que nos convertimos más en un informativo, ¿no? En el que tenemos que hablar de muchísimos temas y en los que actualmente pues los tenemos. Creo que todos aquí sois conocedores de este fantasma, voy a catalogarlo así, que es el de la peste porcina, creo que los titulares de hoy ya son 9 casos confirmados en la Sierra de Collserola de jabalís y con el miedo de que saltase a la producción, ¿no? De las granjas, especialmente del interior de Cataluña. Bueno, pues son temas que también trataremos, que no os lo voy a negar, me parecen infinitamente más farragosos y, por supuesto, menos divertidos que muchos de los que hacíamos, ¿no? Pero bueno, ese es un poco de los caminos y de los que tenemos que recorrer.
Me gusta mucho hablar con la gente, porque si no yo empiezo aquí a rajar y a contar cosas, y es verdad que me gustaría que si alguien quisiera preguntar alguna cosa, alguna duda, pues que sin problemas que levante la mano y hablamos y charlamos, porque creo que aquí es verdad que muchas veces las sensaciones, los objetivos, las experiencias cambian mucho en función de cada uno del sector. Pero bueno, básicamente eso es uno de cómo trabajamos aquí la Tierra, y es lo que os quería trasladar un poco para que entendierais cómo se puede abordar un programa de medio ambiente desde la televisión pública. Por cierto, dejadme deciros que también uno de los resultados de los que más orgullosos nos sentimos es que a través del canal internacional Aquí la Tierra también es uno de los programas más vistos. Estamos en el tercer o cuarta posición. Por lo tanto, lo que enseñamos en Aquí la Tierra también es una forma de exportar lo que hacemos en nuestro país. Hay muchas cosas que exportar. Evidentemente, y hablando donde estamos en este foro, podemos exportar cómo gestionamos nuestros bosques. Lo podemos exportar a otros países. Creo que en muchos casos somos ejemplo, en otros no, pero en muchos casos somos ejemplo. Lo digo porque nosotros lo que muchas veces exportamos son productos de pequeños productores que a través del canal internacional hay mucha gente que desde otros países se interesa también por adquirirlos. Esto de los pequeños productores para nosotros siempre ha sido un objetivo y es algo que entenderéis. Para nosotros como modelo de país y de modelo de administración que protege el medio ambiente, debe ser una administración que potencie el mundo rural. Creemos profundamente que sin un mundo rural activo, aquí nos va a costar muchísimo más proteger el medio ambiente. Y es una de las cosas que intentamos también, que esos pequeños productores, que a veces tienen dificultades para salir adelante, que los podamos enseñar, que podamos enseñar dónde viven, que, bueno, aunque sea en una pequeña ventanita, puedan manifestar sus quejas y podamos mejorar un poco su vida. Y sobre todo entendamos que necesitamos los pueblos activos, que necesitamos que haya cultivos. Una de las formas para luchar contra los incendios forestales que os voy a contar es que tengamos un mosaico en nuestro territorio que al final luche en el momento que tengamos uno de los incendios. Por cierto, este año, de la gran tragedia que hemos vivido, no sé si alguno de vosotros, con el conocimiento que tenéis, creéis que el tratamiento que hacemos de los incendios forestales en los medios de comunicación debería ser distinto. Porque, ¿qué es lo que acabamos contando nosotros? Acabamos contando el número de hectáreas, cuánta gente, cuántos helicópteros, cuántos aviones lo están combatiendo y poco más. Y al final nos cuesta mucho contar cuál es la destrucción medioambiental que está ocasionando un incendio. Por supuesto, no puede ser lo mismo un incendio de bosque mediterráneo, de un hayedo, de los que sean más septentrionales en nuestro país, a estos incendios que hemos tenido en verano, muchos de ellos en Castilla y León, una de las comunidades más azotadas, y especialmente de estos pastos de alta montaña. Aunque la pérdida medioambiental evidentemente es grave, pero no puede ser la misma. Y al final, a nosotros nos cuesta mucho contarlo, pero no porque no queramos, sino porque muchas veces lo que tenemos es falta de información a la hora de hablar de incendios forestales. Se transmiten, insisto, las hectáreas, se transmiten los medios que están luchando, pero no se nos transmite qué es lo que está ardiendo. Y es una de las cosas que exigimos, o al menos que pedimos, o de las que intentamos informar. Luego está situaciones como las que hemos vivido este verano, lamentablemente, en las que teníamos incendios activos de los que no teníamos absoluta información. Y lo digo en primera persona como presentador de un programa y director de un programa como Aquí la Tierra, y lo digo como persona que pertenece a la sociedad porque viví la primera quincena de agosto en El Bierzo, lo viví al lado de Bembibre, con un incendio que teníamos en la montaña durante 8 días, que luego se prolongó más de 20, pero cuando yo llegué llevaba 8 días y era absolutamente imposible encontrar información de qué estaba pasando con ese incendio. Y creo que es una de las cosas de las que creo que tenemos que exigir. Como programa en televisión española, creo que la comunicación debe ser algo prioritario. Sea cual sea, creo que lo exigimos en la peste porcina, la comunicación. Queremos saber cuántos casos positivos hay, qué medidas se están tomando. Bueno, pues yo creo que también en los incendios forestales, por supuesto, hay que hacerlo. No, insisto que no me quiero enrollar, pero
ese es un poco el perfil del trabajo que nosotros hacemos en Aquí la Tierra. No sé si alguien quiere preguntar algo, que si no yo me enrollo y tampoco tengo imágenes. Yo que estoy de la tele y que voy enseñando imágenes y no voy a estar aquí rajando yo solo. A los nuevos escenarios. ¡Qué horror! ¡Qué horror! A ver, os doy un dato objetivo que hemos comentado en esa charla. Nosotros la semana pasada dimos un 15% de audiencia. Sabéis que en ese momento es la gente cómo se reparte, en qué canales está. Y luego otra cosa es cuánta gente te está viendo. Con un 15% la semana pasada equivalía a 1,5 millones de personas. Pero en el año 2017 un 14% de audiencia equivalía a 2,200,000. Es decir, el consumo de tele se está desplomando, no nos engañemos. Pero se está desplomando en todos los sectores. Evidentemente los más jóvenes no consumen la tele tradicional, pero es que nosotros también hemos dejado de consumir mucha tele tradicional. Y si no, hombre, no os lo voy a preguntar ahora, pero como me dejéis mirar el móvil para ver cuántas horas de TikTok consumís al día, aquí más de uno a lo mejor le reñíamos un poco, pero todos al final acabamos cayendo en otro tipo de consumos. Entonces, ¿la tele está, el público tradicional está dejando de consumir tele? Pues sí, poquito a poco sí. Lo hemos trasladado a otro tipo de plataformas. Sea porque son plataformas privadas, sea porque es YouTube, sea porque sean redes sociales. A mí de lo que más me preocupa es que de esas nuevas formas de consumo, ¿cuántas tienen relación con el medio ambiente? Y eso sí me preocupa, porque, oye, si la tele tradicional tiene que desaparecer porque aparezcan otros formatos, pero sigamos hablando de medio ambiente, no tengo problema, no pasa nada. Si un día hay que retirarse y dar un paso al lado, pues lo haremos. Pero a mí lo que me preocupa es que dónde aparecen esos contenidos. El tan susodicho algoritmo. Si el algoritmo se adapta a lo que yo quiero ver, pues evidentemente no creo que quiera ver cosas a veces que son difíciles de digerir porque son cosas que hablan de medio ambiente, son cosas de las que se hacen mal, de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de cambio climático. Por lo tanto, el algoritmo no va a hacer que en mi teléfono aparezcan cosas probablemente relacionadas con esto, ¿no? Yo creo que eso sí es lo que me preocupa. Es verdad que tenemos influencers que hablan de animales, a veces no de la mejor forma posible, con el mayor criterio posible, pero es evidente que no es el mayor consumo. Así que pues no te sé decir, no te sé decir cuál es la solución, no te sé decir cuál es el futuro, pero sí te puedo trasladar la preocupación que creo que tendremos. Y ya ni os cuento si encima esta polarización que vemos en determinados temas y este negacionismo y esta ignorancia que ahora en redes sociales pues no pasa nada si muestras tu ignorancia cuando lo trasladamos precisamente al mundo medioambiental, ¿no? Creo que en algunas encuestas se refleja que los chavales jóvenes, pues algunos de ellos no les importa el cambio climático. Ya no es que entren en si existe o no existe, sino que para ellos, bueno, pues yo vivo al día a día, vivo a corto plazo y a mí que no me hablen de milongas así a medio plazo, ¿eh? No sé, creo que la preocupación creo que está ahí. Sí, sí, lo intentamos que pequeñas parcelitas del programa salten a redes sociales y puedas llamar la atención, ¿eh? Pero insisto que una cosa es por lo que luchas, ¿no? En tu mundo ideal y lo que crees que es importante y la otra es la realidad. Y yo tengo 2 hijos de 12 y 8 y para ellos contenidos medioambientales y mira que yo intento transmitirle todo lo que me gusta, ya no es lo que sepa, sino lo que me gusta y me cuesta mucho, evidentemente quedan atrapados por otro tipo de contenidos, ¿no? Pero bueno.
sigamos pensando que algo se puede hacer, ¿no? Estos que suben ahora, que están un poco al margen del móvil y que lo utilizan menos, vamos a potenciarles, a ver si ahí conseguimos más cosas. Dime. Venga, va, echa, echa fuerte. Hay un mensaje por encima de todos que yo creo que para nosotros es muy importante, que es que cortar árboles a veces es sinónimo de conservar los bosques. Entonces, tenerte es como un caramelo para nosotros. ¿Te comprometerías a que, bien contada una historia de que cortar árboles equivale a conservar los bosques, podría ser un contenido vuestro si te diéramos un respaldo desde el colegio para hacer algo bonito y hacerlo bien? Porque, claro, para nosotros estar en un programa como el que tienes tú, dirigido a ese perfil de público que es al que nosotros queremos optar para enseñarles esta realidad, sería fantástico. No hace falta que me comprometa porque te puedo asegurar que en los más de 10.000 reportajes que llevamos, unas cuantas veces ha salido gestión de montes y ha salido ingenieros, agentes forestales, cualquier persona que participe en esa gestión del monte para explicar que no solo se puede, sino que se debe. Y por nuestra parte, muchas veces esto lo adornamos para hacer entender que en nuestro país no nos engañemos por este aumento de la superficie arbolada. Porque podemos registrarlo, sí, pero lo que nos interesa es un monte de calidad. Y para tener un monte de calidad es una buena gestión y es un mundo rural potente y un mundo rural presente. Yo puedo vender que efectivamente un monte mantenido es a lo que debemos aspirar, pero es que tengo que pedir que haya gente alrededor de ese monte que saque incluso un beneficio económico de esa buena gestión y que le permita vivir en el mundo rural. Es decir, por eso os hablaba de un modelo que nosotros creemos de país y el que intentamos trasladar. Y en él, esa parte que tú me comentas, que creo que es fundamental, bueno, pues también es uno de los pilares, una de las patas, ¿eh? Y fíjate, me gustaría muchísimo más hablar de esos temas. Me gustaría que proporcionalmente apareciese muchísimo más en el programa. Pero es verdad que nosotros, con todo el cariño, porque es una persona maravillosa, tenemos que tener reportajes de Karina también. Porque Karina es una de nuestras colaboradoras y es una forma de atraer al público, ¿sabes? Pero el de Karina es un reportaje mucho más superficial, de entretenimiento puro y duro, y en cambio el que hacemos con un ingeniero de montes es el que queda. Luego cuando uno googlea y quiere buscar y tal, aparece ese reportaje, no te aparece el de Karina. ¿Sabes? Por eso un poco intentamos tener un equilibrio en que evidentemente somos un programa de entretenimiento y hay mucho entretenimiento, pero también hay reportajes de los que quedan como ejemplo y como demostración de lo que creemos que se tiene que hacer. Pero bueno, que eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Yo me comprometo a seguir haciéndolo, así que lo que queréis estar presentes, estaréis desde luego, ¿vale? Keiko me ha cogido un poco la idea que iba a plantear. O sea, en primer lugar, agradeceros enormemente porque la labor que habéis hecho este año en todos los medios de comunicación respecto de ese tratamiento de los incendios forestales, llamando a profesionales y con esa visión muy del conocimiento, desde el conocimiento para ofrecer todo lo que se ha estado informando acerca de lo que ocurría y de los efectos que tenía, ha sido fantástico, por lo cual mil gracias por mirar al Colegio de Ingenieros de Montes o a los ingenieros de montes, ingenieros forestales, precisamente para hablar de eso que tiene que afectar o que afecta al monte. Y claro, yendo un poco a lo que decía Keiko de, bueno, ¿cómo podéis hacer vosotros desde vuestro medio esa comunicación más efectiva? Yo le quiero dar la vuelta. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sector es que no sabemos comunicar. ¿Nos darías esos pequeños consejos para realmente llegar donde tenemos que llegar? Ostras. Y esta es complicada, ya lo sé. Sí.
Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que es algo que necesitamos, ¿no? Que nos vean como Claro. un sector que solamente se queda en la parte rural, sino que sin el rural, sin el monte, sin esa explotación sostenible del capital natural que tenemos, pues difícilmente vamos a conseguir que lo urbano consiga tener esos niveles de calidad. Sí, sí. Mil gracias. A ver, te doy toda la razón en todo lo que has dicho. Desde mi posición, una de las cosas que traslado, hable donde hable y hable con el sector que hable, es que lo que hagas lo tienes que vender. Estamos en una sociedad en la que tienes que publicitar lo que haces y tienes que hacerlo bien. Hace poco estuve en una charla del CSIC con jóvenes investigadores y veis, esa es una parte de las buenas. Oye, hacían unos vídeos en formato red social, TikTok, con música, con efectos, para hablarte de sus proyectos de investigación, que era para sacarse el sombrero. Y la verdad es que yo iba con el objetivo de decirles, oye, lo que hagáis lo tenéis que vender. Y la verdad es que en ese momento dije, no, ya no hace falta que os diga nada, o sea, lo tenéis clarísimo. ¿Sabes? Entonces yo creo que en vuestra profesión, creo que precisamente lo que tenéis que aprender a hacer, o uno de los objetivos es a enseñar qué es lo que estáis haciendo. No tiene que venir la tele a ver lo que estáis haciendo, sino que tenéis que encontrar los caminos para que, explicando historias, nosotros recurramos, pero porque hayamos visto esa historia. No es fácil, ¿eh? Es complicado y muchas veces, bueno, pues es meterte en jardines de los que ni mucho menos sois expertos por vuestra formación. Pero es verdad que lo tenéis que exigir, incluso, a lo mejor ahora me estoy metiendo en un fregado, pero incluso al colegio también decirle, oye, pues a lo mejor tenemos que tener una parcelita de formación, a ver qué podemos hacer, cómo podemos contar, cómo establecer objetivos. Evidentemente no son historias de consumo generalizado, pero sí podéis escoger un objetivo, a qué público queréis ir y entonces entender qué formatos podéis utilizar para contarlo. Yo, en mi caso, estoy harto de ver instituciones, organizaciones, asociaciones que hacen trabajos maravillosos, pero que no entienden que si no hay una historia detrás que vender, si no hay algo que contar, se pierde constantemente. Y el que hace un buen trabajo en ese aspecto, aunque la historia no sea tan buena, se acaba conociendo. Por lo tanto, os invito a eso, a que sigáis trabajando o que trabajéis en esa línea, si es que no habéis empezado, pero que seguro que el resultado será muchísimo más efectivo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob. Bueno, pasamos ahora a iniciar la entrega de los galardones y le doy la palabra a Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a todos, una bienvenida que no ha podido ser mejor que con las palabras de nuestro compañero Jacob, que va a ser uno de los grandes premiados por su labor. Lleva muchísimos años, primero lo conocimos como meteorólogo, como climatólogo, se asomaba a nuestras casas cada día y ahora hace el que a mí me parece el mejor programa de la televisión ahora mismo en cuanto a medio ambiente, a climatología, a cercanía, a mundo rural, agricultura, ganadería y, cómo no, a reflejar vuestro trabajo. Un trabajo que me parece muy duro de reflejar porque a nadie le gusta ver cortar un árbol, pero cortar un árbol tiene una significación que habría que explicarla muy bien para saber que lo que provoca es un beneficio. Cuando hemos visto arder nuestros bosques, hemos visto que no se podían dejar a su libre albedrío sin más, porque podía suceder lo que ha sucedido. Entonces se comentó y se comentó mucho y, sin embargo, no se ha reflejado que esa gestión forestal era lo que hubiera evitado en muchos de esos casos eso. Por eso estamos aquí, porque esa comunicación y ese saber reflejarlo es importantísimo. Y Jacob lo que tiene es ese mérito de estar día a día como esa especie de chirimiri, de esa lluvia fina que va calando en todo tipo de espectadores y, a mi entender, en ese mérito impresionante de llegar a todo tipo de públicos sin polarización ninguna, a grandes, a pequeños, a niños, a todo tipo de ideologías, porque la tierra nos importa a todos. Pero hay que saber comunicarlo y él sabe hacerlo bien. Y por eso se va a llevar ese primer premio, ese premio al mejor comunicador público en divulgación ambiental y forestal para Jacob Petrus, un premio que va a entregar Luis Yerno.
Para mí, un placer, además personal, entregárselo a mi grandísimo compañero. Perdonar que nos hayamos saltado un poco la escaleta que teníamos, pero Jakub tiene que ir a grabar y por tanto pues el primer premio se lo hemos entregado. Yo simplemente quería darte las gracias por tenerte aquí con nosotros. Yo soy padre también de 2 hijos, ¿no? Con una edad muy similar, y siempre nos dicen lo de educar en positivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo francamente complicado, ¿no? Siempre estamos con las regañinas, etcétera. Y en vuestro programa lo hacéis, educáis en positivo, ¿no? Mucho antes de que saliese ese concepto tan actual. Así que muchísimas gracias, Jakub, y a seguir así, ¿vale? Un placer, de verdad. Y nos tienes... Lamento no poderme quedar más tiempo, es lo que tiene las cosas medio ambiente, que ahora mismo pues exigen bastante y me tengo que marchar para Prado del Rey. Ha sido un placer estar con vosotros. Queda pendiente otro encuentro así con un poco más de Y que sepas que el Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid estamos a tu entera disposición para lo que quieras. Pues igualmente, y estamos para ayudar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, Jacob. Queremos dar paso ahora a nuestro decano, José Luis Rodríguez Gamo, para que os salude como Dios manda en condiciones. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues buenas tardes ya. Bienvenidos al Monte del Pardo. Nos encontramos en un marco incomparable para los forestales y, bueno, qué mejor sitio que este lugar pues para presentaros la primera edición de los premios Madrid es Monte. El nombre tiene mucha miga, pero es que es así. Es que todos los que estáis aquí pues lo conocéis y lo vamos contando en todos los foros, que Madrid es una comunidad muy forestal, ¿eh? Entonces, juntarnos aquí en los forestales, los colegiados, ingenieros de montes y amigos, en esta primera edición de los premios Madrid es Monte, pues yo creo que es una iniciativa que como colegio pues debíamos hacer. Y bueno, y ya voy a dar paso a la parte de la presentación institucional de los premios. Jacob nos tiene que dejar por necesidades de los medios de comunicación que son así, más Televisión Española. Pero bueno, vamos a continuar un poco con la escaleta que teníamos prevista. Cuando nos juntamos la junta directiva y decidimos iniciar esta primera edición de Premios Madrid es Monte, pues pensamos en distintas categorías, ¿no? que podíamos otorgar. Y las 2 primeras, pues yo creo que lo tuvimos bastante claro. La primera de todas es, pues entra un poco bien a colación a esta magnífica presentación que hemos tenido por parte de Jacob Petrus y, como bien nos ha comentado Silvia, otra grandísima comunicadora de Antena 3 Televisión, con un programa de máxima audiencia en los informativos de los fines de semana con Matías Prats, pues tal vez uno de nuestros grandes déficits es la comunicación. No somos grandes comunicadores en general, como dice mi vicedecano siempre, no somos buenos comunicadores. Bueno, a pesar de eso, este año hemos tenido un año espléndido en comunicación. El Colegio Nacional, que aquí estáis algunos de la Junta Directiva, y también este Colegio Autonómico, pues por los hechos de todos los años, que son los incendios, pero el caso es que este año hemos tenido un impacto. Oye, pues que estábamos acostumbrados a, con perdón, un programilla de radio local en alguna emisora pues local, ¿no? De Castilla y León o de Andalucía o de Madrid. Pero es que este año hemos tenido un eco muy potente en programas de alto impacto. Hemos estado en todas las cadenas principales de televisión, en debates, en prime time y compartiendo mesa y mantel con otros grandes comunicadores, tertulianos y, bueno, y con algunos debates complicados en los que llevar el mensaje técnico que queríamos llevar, pues, bueno, pues al menos hemos tenido esa ocasión y creo que lo hemos defendido bastante dignamente. Entonces, la faceta comunicación creemos que es muy importante el que hubiera un premio a la comunicación. Y bueno, ya lo hemos dado, este primer premio, que ha sido a Jacob Petrus, y que creemos que nuestra idea es premiar a grandes comunicadores que tengan que ver con el mundo del medio ambiente y con el mundo forestal,
y que nos sirva para que año tras año, bueno, lo malo de primeros premios es que entendemos que tendrá que haber próximas ocasiones para seguir haciendo estos premios Madrid-Esmonte, y yo creo que el premio al comunicador pues tiene que ser muy importante para que haya para que los forestales escuchemos y preguntemos cómo se debe comunicar, y los comunicadores pues nos den también esos consejos. El segundo premio, que también era, yo creo que caía por su propio peso, era el premio a la innovación. La innovación debería formar parte de nuestro ADN, pero no siempre lo forma. Muchas veces estamos acostumbrados o nos come el día a día y estamos cada uno en nuestros trabajos, en la función pública, en las empresas, en la consultoría, en las universidades, y bueno, y tenemos que innovar, ¿no? Porque creemos que el mundo forestal, todas las profesiones que van, todos los sectores vinculados a nuestra profesión, pues requieren de un esfuerzo por parte de todos, y premiar el que haya compañeros, compañeras que destaquen en esta labor de innovación, creemos que es algo que también viene para quedarse y que tenemos que intentar otorgarlo todos los años. En tercer lugar, creemos que las empresas juegan un papel fundamental en el tejido socioeconómico de Madrid, desde luego, pero en general en nuestra sociedad. Y por lo tanto, otorgar un premio a una empresa con tradición forestal, pero también, a ser posible, con tradición innovadora y de comunicación, como hemos podido ver, ahí pequeño spoiler, pues creíamos que era muy necesario también el primar a estos compañeros que están dedicándose en el día a día a sacar adelante empresas, que no es fácil, en nuestro sector, que no es fácil, y con ese componente de la innovación. Y si la empresa encima pues ya tiene un gran pozo y unos cuantos años de experiencia, pues mejor todavía. Y por último, pues aquí ya llega un poco la parte más, por un lado, emocional, y por otro lado, pues la lógica, que también creemos que tendrá continuidad todos los años. Y es que creemos que siempre habrá un compañero o una compañera que destaque por el ejercicio de su profesión, por el ejercicio de su trabajo y por sus valores humanos, y creemos que eso vamos a tener que encontrarlo todos los años para premiarlo. Este año la verdad es que lo teníamos bastante fácil, y bueno, ahora veremos los premios, pero como os digo, el ejercicio de la profesión, digamos, más tradicional, pues va a ser también otro de los premios que vamos a otorgar. Y por último, es que, claro, en Madrid, también lo comentábamos al principio, en toda España, pero en Madrid en concreto, que somos aproximadamente un tercio, Margarita, corrígeme, de los colegiados a nivel nacional, más o menos, o sea, tenemos un gran número de colegiados en esta comunidad autónoma, pues también, claro, no todos pueden vivir de lo puramente forestal. Y claro, la obligación pues te lleva a buscarte la vida, y muy bien, porque tenemos muchos compañeros que afortunadamente trabajan en sectores, digamos, no puramente forestales, porque para mí un ingeniero de montes puede trabajar en cualquier sitio, simplemente con que se lo proponga, pero, y el ejemplo será el premiado de esta primera edición, pero creemos que también es bueno el que desde el colegio potenciemos a todos esos compañeros que a veces parece que son los olvidados, ¿no?, del sector, y resulta que son los que están tirando para adelante en otros sectores pues muy importantes para la sociedad, ¿no?, como es el caso del premiado de esta edición. Y con esta introducción ya solamente me queda la parte institucional, que es que tenemos el privilegio o la suerte de tener a compañeros que también se dedican a la política. Entonces, esto ya es lo último, ¿no? O sea, cerramos el círculo, ¿no? Y bueno, pues tener la suerte de tener hoy en la apertura institucional al delegado del Gobierno en Madrid, que además es ingeniero de montes, aunque en algún otro foro le ascienden a ingeniero de caminos, pero bueno, es ingeniero de montes y creo que muy orgulloso de su profesión, pues aquí lo podemos decir. Es el cargo de representación institucional, administrativa, política de mayor rango que ocupa un ingeniero de montes en la actualidad a nivel nacional,
y tenemos la suerte de que vaya a hacer ahora la presentación. Y por último, pues tendremos para cerrar el acto pues a otra compañera, para que luego también veamos cuota masculina y cuota femenina en el Colegio de Montes. Lo llevamos bastante bien en Madrid y tenemos la suerte de tener a nuestra directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid que cerrará el acto. Así que sin más, paso el micrófono a Francisco Martín Aguirre. Fran, todo tuyo. Bueno, pues como nosotros somos de aprender, voy a aprender de Jacob, que nos ha dejado, pero voy a hablar, si me permitís, desde aquí también para sentiros más cerca. De verdad, decano, es para mí un placer, es un honor el que os hayáis acordado de mí en esta ocasión y me hayáis invitado a compartir un rato con vosotras y vosotros. Entrar aquí es un viaje en el tiempo, porque de repente me encuentro con profesores a los que veo aquí, con compañeros, con jefes, con exjefas. Realmente es estar en casa, es estar en familia y desde luego que os lo agradezco doblemente. También es volver al colegio. Hace unas semanas me recolegié siguiendo vuestra política de recolegiación, así que también en ese sentido sé que estoy en casa. Y os quiero, en primer lugar, además de daros las gracias, el felicitaros por facilitar este encuentro, este impulso de nuestra profesión y también estos premios, que además el nombre me viene que ni pintado, porque Madrid es monte, es muy similar al que es también mi lema en las reuniones de los delegados del gobierno en toda España, porque yo siempre digo que Madrid es territorio, porque claro, imaginaos que al final en toda España, pues cada comunidad autónoma, cada territorio, cada delegado, cada representante del gobierno, por lo tanto, en cada territorio, pues tiene muy fácil la territorialización, que se visualice la territorialización de las políticas del gobierno de España. Aquí en Madrid, simplemente por el mero hecho de que todo el gobierno, todos los ministerios, muchos lo sabéis, procedéis de ellos, están aquí, es más complicada esa territorialización y por lo tanto yo siempre reivindico que Madrid es territorio y por lo tanto bien sabemos que Madrid es monte y creo que es un acierto estupendo la iniciativa fundamentalmente y también el nombre. Así que por adelantado la felicitación a todos los premiados, a todos los reconocidos y sobre todo el gusto de poderos ver a todos y compartir un momento con vosotros. Así que, aunque como ingeniero de montes, es verdad que a todos nos pasa, el que nos hayan dicho a los ingenieros de montes que somos ingenieros de caminos, de montes, canales y lo que sea, bueno, siempre sabéis perfectamente que hay esas confusiones. Sucedió por parte de una ministra en un acto hace poco que me presentó como ingeniero de caminos. No pude salir, lógicamente, a corregir porque no correspondía, pero luego se lo aclaré para las próximas ocasiones, ¿no? Pero el orgullo de los ingenieros de montes creo que es un hecho, lo compartimos. Sabemos, decía el decano, que podemos trabajar en cualquier cosa, incluso en esto de la política también, pero en la política al final es participar de la vida pública, como lo hacemos desde las administraciones, desde las instituciones, desde las empresas, para intentar construir un presente y un futuro mejor. Y eso los ingenieros de montes lo sabemos bien, siempre desde esa perspectiva de mirar hacia adelante. Y ahí es donde yo, y va a ser la única cuña publicitaria del Gobierno de España que me vais a permitir que introduzca, pero es verdad que a lo largo de este año, de este último año que hemos pasado, el papel de los ingenieros de montes ha tenido mayor visibilidad, lamentablemente como consecuencia de algo que veníamos anunciando desde hace mucho tiempo, como son las consecuencias de la emergencia climática. Y por lo tanto, ante esas consecuencias, pues ha habido compañeros, ha habido compañeras, ha estado el colegio muy presente y muy visible para reivindicar no solo la política forestal, sino también el papel de muchos y muchas profesionales en muchos ámbitos. Y lo que os quiero es comprometer nuestro trabajo en esa misma dirección en el presente y en el futuro que tenemos por delante. El Gobierno de España, sabéis que la primera iniciativa que adoptó el presidente Sánchez, según fue nombrado, fue la aprobación de la Declaración de Emergencia Climática para nuestro país y a partir de ahí seguimos avanzando en la determinación de políticas, de iniciativas orientadas a hacer frente a esta emergencia. Y la última, y creo que es muy importante, es esa propuesta de pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática que estamos impulsando desde el Gobierno y que abrimos nuevamente
todas las puertas a poder alcanzar ese acuerdo que mire hacia adelante, que no nos lleve a una temporalidad, como bien sabemos los ingenieros de montes, que no es útil del corto plazo, sino que tenemos que mirar más hacia adelante, implicando a todas las administraciones, a toda la sociedad, para por fin hacer frente a esta emergencia con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y ahí es donde los ingenieros, las ingenieras de montes, creo que vamos a tener que jugar un papel fundamental. Es importante que estemos juntos, que trabajemos como aliados con el resto de profesionales, por supuesto, pero en primer lugar siendo conscientes de nuestras propias capacidades y, por supuesto, que hay el colegio, la escuela, directora. Creo que todos los que estamos aquí pues tenemos muchísimo que decir y que hacer. Así que un placer compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias, decano, y que pasemos una gran tarde. Muchísimas gracias, señor delegado del Gobierno. Pues precisamente hay que hacer ver a los ciudadanos la importancia de ese pacto de Estado por emergencia climática. En parte eso nos corresponde a los comunicadores, a los periodistas, sobre todo para que los ciudadanos vean cuál es vuestra gestión. Porque muchos de esos ciudadanos, cuando se pasean por el campo y ven los bosques, dicen qué bonitos son. Pero claro, no son bonitos porque sí. Algo ocurre en esos bosques para que los veamos, los disfrutemos los ciudadanos y los veamos así. Y claro, cuando alguien nos dice que hay que cortarlos, nos suena muy mal, nos suena muy feo, pero alguien lo está haciendo para que tú lo disfrutes. Pues eso, hay que comunicarlo y hay que contarlo, porque hay gestores detrás y cuando no lo ha habido por determinadas causas, los bosques, por ejemplo, han ardido. Hay que saber comunicar a la gente que, por ejemplo, los bosques que menos arden, por ejemplo, los de Soria, son los más gestionados, aquellos en los que la gente vive del bosque. Eso yo creo que hay que contarlo y hay que contar las experiencias de todos y cada uno de los profesionales, de esos ingenieros de montes que están sobre el terreno gestionando nuestra biodiversidad, porque esto no se trata solo de talar árboles y obtener una rentabilidad del bosque. Los ingenieros de montes son los primeros que cortan y plantan, diseñan, planifican. Y no solamente son árboles, son todas las especies y toda nuestra biodiversidad. Ahora hay una emergencia con los jabalíes. Esto también es biodiversidad, esto también es ingeniería de montes. Toda y cada una de la fauna que vive dentro. Y esto hay que hacérselo ver al ciudadano. Y esto es lo que en parte se ha premiado a mi compañero Jakob Petrus por esa divulgación precisamente, pero es algo que os importa también a vosotros que vuestra labor de alguna manera se refleje y no esta mala prensa que también estamos viendo muchas veces de son los que gestionan cómo se corta, hay las papeleras, hay las madereras. Pues sí, si estamos hablando, por ejemplo, de que no queremos plástico en nuestras casas, algo tendrá que haber, pues tendrá que ser la madera bien cortada, bien gestionada, bien planificada. Hay que explicar que para eso están los profesionales. Pues eso es lo que se premia hoy. Hoy se ha premiado la comunicación que hemos entregado y vamos a premiar también la buena gestión, esa buena gestión que os dignifica, que es ejemplarizante y que hay que mostrar para que la gente vea que la mitad de este país es bosque. Es que la gente no se da cuenta, o las personas no nos damos cuenta, me incluyo, de que hace falta gente que gestione la mitad de este país. Gente profesionales especializados y con conocimiento, no cualquiera. Esos son los ingenieros y eso es lo que hay que contar, que hay que potenciarlo y eso es lo que se pretende hacer con estos premios, distinguir a las personas que con su buen hacer están dignificando vuestra profesión. Hemos premiado a Jakob Petrus y vamos a seguir con estos premios, con estas distinciones a estas personas, por ejemplo, como decía nuestro decano, a la innovación tan necesaria, ese cambio, ese no pararse, ese seguir mirando al futuro que será tan necesario en ese pacto de Estado por emergencia climática, esas nuevas estrategias de conservación de nuestros bosques de acorde al futuro. Nosotros en los informativos, como mencionaba, de Antena 3, los informativos de Matías Prats, intentamos también gestionar esos, comunicar esos pequeños trabajos anónimos que se están haciendo. El domingo pasado, por ejemplo, emitimos un reportaje de esa clonación de árboles que se está realizando, por ejemplo, por nuestros investigadores, esos expertos que también ven esos árboles que ejemplarmente están de una manera singular resistiendo esa sequía, esas plagas.
y que nosotros estamos observando y que pueden utilizarse para repoblar en las zonas más conflictivas, donde la seca, por ejemplo, se ha llevado muchas encinas, donde vemos que ha habido grandes incendios. Esos trabajos anónimos hay que reflejarlo. Y eso, por ejemplo, es lo que vamos a hacer en estos premios. Premio Investigación e Innovación en el ámbito forestal a doña María Carmen Avilés Palacios. Y va a hacer la entrega David Álvarez. Por favor. Hay que decir que todos estos premios son diferentes, todos en madera, como no podría ser de otra forma. Doña Carmen. Invitamos a doña Carmen si quiere decir unas palabras. Pues soy profesora de universidad, o sea que cojo el micrófono directamente. Millones de gracias. Si quieres, antes de que Carmen diga unas pequeñas palabras, desde el Colegio de Madrid queríamos reconocer el valor de este premio a Carmen, y yo quería destacar dos cosas. El premio es de innovación, pero Carmen ha dedicado buena parte de su vida al emprendimiento en el ámbito forestal, y creo que desde el Colegio de Madrid es un elemento, es un ámbito en el que queremos focalizar nuestra actividad, y el premio no solo refleja la labor en el emprendimiento que hace Carmen, sino porque ella predica con el ejemplo, con un trabajo de intraemprendimiento dentro de la propia universidad, que no solo debería ser importante dentro de la propia Escuela de Madrid, sino un elemento que se deba reflejar o que se deba trasladar a otras escuelas, porque entendemos que es algo extraordinariamente necesario. Más allá de lo estrictamente profesional, a mí me gustaría agradecer no solo eso, o reconocer desde el punto de vista personal cuál es el valor que Carmen aporta desde el punto de vista personal y las facilidades que a muchos de nosotros nos ha generado, nos ha facilitado para que nuestra actividad pueda desarrollarse. Muchísimas gracias, Carmen, y todo tuyo. Uf, madre mía. Millones de gracias, David. Millones de gracias, colegio. Permitidme, soy profesora de universidad, ya sabes que nosotros sin un PowerPoint no somos nada. Sí lo somos. Somos en papel. Y obviamente no podía faltar que aquí, en vez de estar gastando y generando esas emisiones de efecto y de huella de carbono con una proyección en PowerPoint, pues qué menos que utilizar un papel por lo menos de ayuda a memoria. Simplemente para recordarme todos aquellos a los que tengo que agradecer hoy, que son muchos, pero sobre todo porque quería contar una historia. Jacob nos ha dicho que la mejor forma de hacer las cosas es contando historias, y otra cosa no, pero a lo mejor no soy mala en eso. La primera historia es precisamente la que está detrás de este premio, que es el premio a una trayectoria. Una trayectoria que tiene que ver con el monte de Madrid, con el monte de Dasa, con un árbol, con ese entorno que hay alrededor de los árboles que tanto nos une. Y un árbol no deja de ser parte de vida. Cuando miráis un árbol, y eso lo sabéis todos vosotros, lo que estáis viendo es todo un montón de años reflejados en cada una de estas distintas marcas. Cada anillo sabéis que es el cómo se está relacionando ese árbol con su entorno, quién se acerca, quién no, con quién está teniendo cierto encuentro, con quién está haciendo crecer. Cada marca es ese poquito que hace que el árbol sea diferente a otro y que de alguna manera encuentre los caminos para poder salir adelante, para poder crecer más y más fuerte, ayudados por los de fuera, pero también teniendo en cuenta lo que son dentro. En definitiva, este premio es el premio a una trayectoria. Es una trayectoria que empieza, y permitidme que empiece con las historietas también, empieza con una conversación con mi padre hace muchísimo tiempo, en la que yo le digo, madre mía, papá, yo quiero ser ingeniera. No una ingeniería cualquiera, estaba en Córdoba, iba a la sierra, paseaba y quería ser ingeniera de montes. Qué curioso, ¿verdad? No lo soy. Me dijo mi padre con muy buen criterio, yo te veo más de dependes, de unir mundos, de empezar a encontrar esos caminos entre frontera que hagan que las distintas facciones de cualquier cosa se comuniquen y saquen algo mejor. Dale una vuelta a lo que quieres hacer. Y ese darle una vuelta a lo que quiero hacer es el germen de lo que yo hoy soy, de lo que hoy hago aquí, de ese unir esas fronteras, de ser lo que podríamos decir como una especie de esquizofrenia, no sé, permitidme que lo diga así.
Soy profesora de universidad, pero también soy emprendedora, intraemprendedora. Estoy siempre hablando de bioeconomía en el ámbito forestal. Estamos haciendo empresa en la universidad, innovación, vinculándolo siempre a la tradición, pero siempre con una cosa muy clara, que si no se actúa, nos quedamos parados y no crecemos. En definitiva, esto es lo que me hace crecer. El poder darle gracias hoy al Colegio de Ingenieros de Montes, el Nacional, el de Madrid, a una escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural, a un departamento de Ingeniería de Organización, a una Universidad Politécnica de Madrid, a las asociaciones y empresas que me habéis estado acompañando todo este tiempo y que me habéis dado toda la confianza con la que me habéis tratado en un momento determinado, que me habéis acogido. Eso es innovación, el saber hablar el lenguaje de distintos mundos. Pero permitidme otra cosa. Seguimos con las historias. Esto es un premio casi a trayectoria, lo siento, os toca escuchar. Hubo un momento en el que le pregunté, y David era uno de ellos, es si me tuvieran que definir como un árbol, ¿cómo lo haría? Y me tenían que dar una razón para ello. Y entonces me dieron cada uno su historia y, como podéis ver, no soy un árbol. No lo soy. Soy muchos. Y os voy a contar qué árboles soy, vinculándolo con aquello que hago y que genera esa innovación. Podría decir, alguien me dijo que era un baobab. Un baobab precisamente porque almacena agua en el interior, agua que es capaz de encontrar los cauces necesarios y llegar donde quiere, de encontrar los entendimientos y de tejer los acuerdos. Y por eso le tengo que dar gracias a todos aquellos con los que hemos hecho ese estrechar manos con una sonrisa. Soy una encina resistente y protectora y por tanto tengo que darle gracias a aquellos que en algún momento fabricaron tiempo para proteger esa resistencia. A María José, a Agustín, a Joaquín, a Miguel. Soy un árbol de Judas. Sabéis que es bello pero también frágil, pero tiene una capacidad muy interesante que es la del renacimiento. Y eso es parte de lo que es la innovación, el cambiar, el renacer, el hacer diferente. Y le tengo que dar gracias a aquellos que me han permitido cambiar ese punto de vista y empezar a ver otras conexiones mentales. Aquí, gracias David, gracias Yolanda, gracias Víctor. Tengo que decir que también soy roble. Me quedan unos cuantos, lo siento. Leal. El roble es real, pero no servil a la institución, a los marcos de acuerdo, a los marcos de entendimiento. Y tengo que agradecer a Rosa, a Claudia, a José y a tantos otros. Soy magnolio, perseverante y femenino. Y cómo no, tengo que agradecer a esas mujeres estupendas que me han acompañado y han estado a mi lado todo el rato, forestales y no forestales. Soy olivo y esa es mi raíz. Y lo que conecta con lo que he sido, con mi hoy y con mi mañana. Y obviamente tengo que dar las gracias a mi familia, a la que está aquí, a la de aquí y la de allí, por permitirme ser verde en todo momento. El último árbol, soy Trinova. Y Trinova es aquello que me permite aunar todo lo que soy, lo que me permite gestionar, conectar, hablar de no solamente el mundo forestal, sino hablar de economía, de empresa, de emprendimiento, de rural, de urbano. Todo aquello que nos permite avanzar y encontrar las fórmulas para llegar mucho más lejos. En este sentido, tengo que dar las gracias a los que me acompañan en este equipo, a Alberto, a Camilo, a Sara, a Ana, a Manuel, a Joaquín. Tengo que daros las gracias a todos los que sois, a los que somos Trinova. Y me tenéis que permitir lo último. Y lo último es una transgresión, colegio. José Luis, Daniel, David, Rosalía, Luis, Nuria, todos los que habéis permitido que hoy estemos aquí recibiendo estos premios, me tenéis que permitir que os pida una cosa. Y es que no me deis este premio por lo que he sido, no, sino por lo mucho que nos queda por hacer. Hacer juntos y hacer con vosotros, siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ha sido un honor. Es verdad que tu trabajo conecta ciencia, territorio, desarrollo rural. Has promovido muchos modelos sostenibles y resilientes
y celebramos tu compromiso con la transformación del sector forestal. Vamos a dar ahora el premio a la empresa innovadora en el ámbito forestal, Agresta. Reconocemos a Agresta, sociedad cooperativa fundada en el año 2000, tiene ya 25 añazos, referente en gestión forestal sostenible e innovación tecnológica. Con más de 40 socios, aplican herramientas como teledetección LIDAR y soluciones digitales para mejorar la planificación y reducir riesgos. Su modelo cooperativo combina sostenibilidad y compromiso social. Hoy premiamos su visión innovadora y su contribución al futuro del sector forestal. Enhorabuena a Agresta. Premio Ingeniero de Montes de Madrid por su trayectoria, premio a la empresa innovadora en el ámbito forestal, Agresta, entrega Rosalía Gil Alvarelas. Si podéis situaros por aquí, por favor. Sí, aquí entre las dos. Vale. Bueno, pues nada, yo solo felicitarte por 25 años manteniendo una empresa, que es una tarea realmente difícil, complicada en nuestro sector. Es una cooperativa, además, lo cual, bueno, pues no es tarea fácil. Y que sigáis en esta línea, que sigáis trabajando. Creo que sois una empresa que tenéis una magnífica trayectoria, tenéis un buen casé y bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias, Rosalía. La verdad es que ya son 25 años, se dice pronto, y a lo largo de 25 años os podéis imaginar que hemos tenido algunos premios. Siempre uno se siente muy agradecido cuando tiene un premio, pero a mí, desde el principio, siempre había querido tener un premio de mis compañeros de profesión. Y de verdad que agradezco muchísimo al Colegio de Madrid haberse acordado de nosotros. Son muchos años currando aquí. Y es que cuando te lo da un compañero o una compañera como sois vosotros, pues no es lo mismo. Porque al final el poder destacar entre tus compañeros y compañeras es el mayor orgullo que puede tener una empresa. Ya son 25 años, lo hemos celebrado hace muy poquito con algunas de las personas que estáis aquí y fue muy emocionante. 25 años de una serie de compañeros que salíamos de la Escuela de Madrid con una idea bastante ingenua de que podíamos hacer las cosas de una manera diferente, de que las salidas que ofrecía entonces tradicionalmente el sector para las ingenieras y los ingenieros iban muy de la mano de ir a la administración, que es un sitio fantástico para trabajar, o a Traxa, que es un sitio fantástico y que nos ha permitido formar a ingenieros y ingenieras por todo el país, pero nosotros queríamos hacer algo diferente. Y queríamos innovar desde el principio, ¿no? Y nosotros encontramos la innovación en la manera de hacer el modelo de negocio, ¿no? Un modelo de cooperativa donde las personas están en el centro del modelo económico, donde son la base y lo más importante que tiene como capital la empresa y donde unos y otros podemos crecer. Hemos sido todo lo innovadores que podemos, creo que es una de nuestras sellas de referencia y seguimos haciéndolo, ¿no? Y como Carmen, que hablar después de ella, por cierto, es bastante difícil porque como habla la compañera, bueno, para mí lo que ha venido hasta aquí es solo el principio de lo que tiene que venir, ¿no? Acabamos de lanzar un producto en el cual tenemos disponible el inventario forestal de toda España a golpe de clic desde un ordenador con sensores remotos y creo que va a ser uno de los productos que nos va a permitir darle a los gestores y a los propietarios forestales herramientas para mejorar la gestión de sus bosques. Y creo que tenemos que abrazar todas estas oportunidades que nos da la tecnología
para captarlas en el sector y ponerlas al servicio de ese más del 50% del territorio nacional que se merece tener una gestión forestal de verdad, y eso implica una inversión en recursos. Así que nada más. De verdad, José Luis, compañeros del Colegio de Madrid, muchísimas gracias por este premio, porque es difícil de decir la ilusión que me haga que viene de vuestra mano como compañeros en este camino. Muchas gracias. Y además te llevas un olivo que 25 años en un olivo no son nada. No son nada. Así que solo te queda crecer y crecer. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente premio es un premio para todos nosotros emocionante, porque es el premio a un compañero, a un ingeniero que se ha ido, Carlos Fernández García. Lo recordamos con cariño, ingeniero de montes que dedicó su vida a la gestión y conservación de espacios verdes y parques históricos como el Buen Retiro. Desde su labor en IMESAPI impulsó proyectos que integran técnica, sostenibilidad y mejora del patrimonio natural urbano. Su legado profesional y humano deja una huella imborrable en la jardinería y el ámbito forestal. Hoy le rendimos homenaje con este merecido reconocimiento. Recoge el premio su viuda Charo Abad. Entrega Nuria Bautista. ¿Quisiera decir unas palabras? Bueno, yo creo que de aquí prácticamente todo el mundo conocería a Carlos Fernández. Es verdad que era muy reconocido profesionalmente. Estuvo muy vinculado a Madrid, pero también trabajó en otros sitios y en realidad él en su trabajo en IMESAPI, en su último cargo en IMESAPI, se ocupaba de toda España, pero es verdad que estuvo muy vinculado a Madrid. Y bueno, en los últimos años muy especialmente a la jardinería de Madrid, pero yo, claro, no puedo evitar que para mí la parte profesional, que la doy por hecho, pues el premio es muy, muy importante dárselo desde el punto de vista profesional, pero para mí desde el punto de vista personal, porque realmente Carlos era un gran compañero, querido por todo el mundo, reconocido por todo el mundo, era una persona bueno, yo no sé cómo explicarlo, pero que yo creo que todos le tenemos un gran cariño y que, bueno, además yo lo conocía desde hacía muchísimo tiempo, desde que estudiamos. De hecho, en la escuela le llamamos Carlitos R5, que era uno de los poquísimos que tenía coche en aquellos tiempos. Y bueno, pues yo no es solo el premio desde el punto de vista profesional, pero sí que quisiera darle un homenaje personal, que estoy segura de que mucha gente de aquí piensa lo mismo que yo. Y voy a dejarle dar unas palabras a su viuda, que me da cosa decir viuda. Y además otra de las cosas que sé y que me consta es que Carlos adoraba y quería muchísimo a su mujer. Bueno, yo quería hablar, pero creo que no voy a ser capaz con la emoción, así es que leeré las palabras que os he puesto. Y bueno, antes de nada, gracias. Gracias al colegio, gracias José Luis, gracias Nuria, y estas palabras serían en su nombre. O sea, sé que desde arriba nos está viendo y sé que está feliz y encantado del premio que le habéis otorgado vuestros compañeros, sus compañeros del colegio, compañeros de profesión. Y luego, por supuesto, quiero dar también las gracias en nombre de mis hijos, que aunque no hayan podido estar, sé que están con nosotros, y en el mío propio. A nosotros nos emociona, y a mí y a mis hijos nos orgullece que después de 8 años que ya no esté con nosotros, hayáis tenido el detalle de acordaros de él. Esto para nosotros lo que quiere decir era el gran profesional, el gran compañero, el gran amigo que era Carlos. Y ya no puedo aguantar más. Así es que mil gracias por todo.
Pues yo creo que si existen los jardines del Edén, él estará allí. Muchísimas gracias. Por último, vamos a conceder el premio a don Alejandro Chinchilla Rodríguez. Presentamos a Alejandro Chinchilla Rodríguez como doctor ingeniero de montes por la UPM, que ha destacado por integrar tecnología y sostenibilidad en la educación y también en la empresa. Como responsable en Telefónica, fomenta la colaboración académica y la transformación digital. Autor de Retratos de caza, combina su formación técnica con una visión innovadora. Hoy celebramos su contribución a la conexión entre ciencia, sociedad y tecnología. Felicidades, Alejandro. Entrega el premio Daniel Otero. ¿Os podéis situar, por favor, aquí dentro? ¿Nos dedicarías unas palabras? Bueno, igual que anteriormente, simplemente desde el Colegio de Ingenieros de Montes en la Comunidad de Madrid queremos darte las gracias por toda tu labor en muchos años. Nosotros fuimos compañeros de estudios y bueno, pues sinceramente, quizás somos dos ejemplos de lo que comentaba José Luis al principio, ingenieros de montes que hemos desarrollado nuestra actividad en otros ámbitos profesionales y que bueno, pues que unos con más éxito que otros, pues realmente desarrollamos y aportamos a la sociedad pues nuestro granito de arena. Pues nada más, muchas gracias y por favor, dedícanos unas palabras. Muchísimas gracias a todos. Autoridades, delegado del Gobierno, directora general, directora de la escuela, compañeros. Bueno, pues para mí es una satisfacción el tener el reconocimiento de mis compañeros. Yo creo que eso es lo más bonito que podemos recibir cualquier persona dentro del ámbito de nuestra profesión. Voy a ser muy breve, Daniel, pero voy a contar dos anécdotas. Precisamente escuchando y viendo las intervenciones del resto de ponentes, observaba el título que poníamos ahí de Proyecta el futuro. Ayer mismo terminábamos una gira con Ferran Adrià para hablar de conexión con la innovación, con las tecnologías y con el futuro de nuestro país en universidades de toda España. Y uno de los mensajes más importantes era el cómo fomentar ese conocimiento de empresa y de las nuevas tecnologías en las nuevas generaciones de estudiantes. Y a mí me venía a la cabeza, pensando en el acto que teníamos hoy de recepción de este premio, de ver cómo lo podíamos trasladar también a nuestra profesión y también hacer una autoevaluación del momento en el que nos encontrábamos como profesión. Fijaos, compañeros y compañeras, que nos encontramos ahora en un momento en el que las tecnologías, las nuevas tecnologías, lo están cambiando todo. La inteligencia artificial, y ya estamos camino de hablar de tecnologías cuánticas. Y cuando hablamos de esto en nuestra profesión y en profesiones vinculadas a la gestión del medio natural o de la ingeniería de montes, pues nos queda todavía muy lejano. Pero no solo a nosotros, no nos asustemos, sino también a un montón de disciplinas y de profesiones de nuestro país. Y ahí es donde tenemos un poquito el reto, el aprovechar ese crecimiento exponencial. Se habla ya de crecimiento exponencial en términos de desarrollo social y económico que van a aportar las nuevas tecnologías a nuestro país. Y claro, cuando hablamos de términos de desarrollo social y económico, a mí me viene a la mente la palabra sostenibilidad, porque me falta el tercer pilar, que es el ambiental. Y esto lo voy a contar con una anécdota. Esta mañana cerrábamos una competición con 1.031 estudiantes, 25 universidades. Era un hackathon tecnológico de innovación en todos los aspectos. Y sorprende mucho cuando lo hemos visto con mis compañeros de todas las áreas tecnológicas de Telefónica, que había una cantidad de proyectos de estos estudiantes de 25 universidades muy representativos relacionados con desarrollo rural, España vaciada, comercio local, gestión de energías renovables, etcétera, etcétera. Sectores
que nos son muy familiares en nuestra profesión. Y sí que es verdad que los jóvenes tienen esa sensibilidad y yo creo que ahí es donde nosotros podemos complementar ese tercer pilar, para complementar esos términos de desarrollo social y económico con esa parte que sería la ambiental. Y es donde tenemos, yo creo que el gran reto, el adoptar esas nuevas tecnologías, trasladarla a estas nuevas generaciones e intentar aprovechar un momento excepcional. Yo creo que nuestra profesión puede vivir en estos años y en los que van a venir un momento excepcional si es capaz de unir esos mensajes, de comunicarlo y sobre todo también de sentar cátedra pues enseñando y formando a esas nuevas generaciones de jóvenes que son el futuro de nuestro país, no solo de nuestra profesión y de otras profesiones. Termino con una frase que me gusta mucho de una profesora mía en una formación que estaba en los Premios Príncipe de Asturias, de Silvia Jaquenot, que decía que la información genera conciencia a través del conocimiento. Pues bien, vamos a intentar trasladar esa información que tenemos nosotros, generar conocimiento y sobre todo de todo el entorno en el que nos movemos. Muchísimas gracias a todos y felicidades también al resto de compañeros y compañeras galardonados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así es como la ingeniería de montes se hace también transversal, llegando a la política, llegando a las empresas, y de esa manera se puede cuidar el bosque y nuestro entorno de muchas maneras posibles. Pues vamos a cerrar este acto con, primero va a tomar la palabra de nuevo nuestro decano, José Luis Rodríguez Gamo, para dar la palabra a doña Irene Aguiló. Pues muchas gracias, Silvia. Ya vamos terminando, que al final, como siempre, nos comemos los tiempos. Yo simplemente daros la enhorabuena a todos los premiados y, bueno, pues el listón está muy alto ya para siguientes ediciones. Así que muchísimas gracias por venir y le voy a ceder ya directamente la palabra a nuestra compañera Irene Aguiló, la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Buenos días, tardes, autoridades, colegiados, compañeros y amigos. Hay muchos amigos por aquí. Muchas gracias al colegio por invitar a la Comunidad de Madrid. Contáis siempre con nosotros y lo agradezco. Como ingeniera de montes y como directora general de biodiversidad de la comunidad. Muchas felicidades a todos los premiados, felicidades de corazón. Es un gusto ver que hay tantos compañeros ilustres y con estas trayectorias, ¿no?, tan interesantes. Y bueno, pues lo que más me ha gustado del día de hoy es el nombre de los premios. Es la primera edición de unos premios que se llaman Madrid es Monte, que es fantástico y además es verdad, porque el 55%, como decías tú, de la superficie de Madrid es terreno forestal y, por tanto, Madrid es monte. Entonces, a mí me toca la clausura y estamos a final de año. A final de año es un momento de balances, de pensar en retos, en perspectivas, en desafíos. Los balances se los dejo a mi consejero, a la presidenta, que los harán en unos días. Y a mí, para empezar a comer, me apetece hablar de desafíos y de retos para el sector. Podemos hablar en Madrid, podemos hablar fuera de nuestras fronteras. Para los montes madrileños yo creo que hay 3 grandes desafíos y si queréis lo comentamos luego en la comida, creo que puede ser objeto de un buen debate. El primero de ellos sería el uso público, gestionar este uso público tan intensísimo que tenemos. Este año somos ya 7 millones de madrileños viviendo aquí, pero es que además, si contamos la gente que entra y sale de Madrid, que está a menos de una hora y viene a trabajar o viene a pasar el día, somos 8.200.000 habitantes y gente que pasa por Madrid. Entonces todos nosotros vamos al monte, vamos a correr, vamos a pasear, vamos a montar en bici. Es el gran desafío del monte madrileño, gestionar ese intensísimo uso público. Otro gran desafío y que también es importante es la conectividad de nuestros espacios, de nuestros ecosistemas forestales. Nosotros tenemos una buena parte del territorio protegido. De estos montes, pues el 40% más o menos del territorio está protegido con alguna figura de protección, con unos planes de gestión de los años 90, pero están aislados. Entonces,
todos sabemos que un ecosistema aislado pues no va a ningún sitio, entonces tenemos que luchar por conectarlos entre sí y que toda esta presión territorial que tenemos para hacer viviendas, centros de datos, etcétera, 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 no corte esta conectividad entre los ecosistemas madrileños. Un tercer desafío interesante también y que se ha comentado es la gestión activa de estos ecosistemas, la gestión forestal activa. En eso estamos también en Madrid, presentamos ahora un programa, un plan fuerte de impulso del sector forestal para 2026-2030, que es Madrid Forestal, pero bueno, más o menos hay que hacerlo en toda España, es el mismo problema. Y luego ya saliendo un poquillo de nuestras fronteras, pues el sector afronta un gran reto el año que viene, porque sabéis que se acaba el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que ha supuesto una inyección de inversión enorme en todo el país y que ha ocupado a muchísimos ingenieros de montes y compañeros, biólogos, geólogos. Acaba en junio del 2026 y tendremos un primer trimestre de muchísimo trabajo todos y un segundo semestre que puede ser un vacío completo. Hay mucha gente que tendrá que hacer reestructuración en sus empresas, en las administraciones, porque hay gran cantidad de gente trabajando en proyectos que están financiados con estos fondos, ¿no? Entonces, el año que viene para el sector es un año de cambio y va a ser interesante cómo nos reinventamos. Igual una oportunidad es la Ley de Recuperación de la Naturaleza, que se va a concretar en un plan nacional ahora a final de año y que quizá es una oportunidad para el sector, a ver si lo sabemos aprovechar y conseguimos fondos de donde podamos. Y bueno, y uno inmediato, que no me puedo ir sin nombrarlo, es la peste porcina africana, que sabéis que ha llegado a Cataluña y estamos ahora intentando ayudar a nuestros compañeros de agricultura porque el gran problema son las granjas de cerdos que tenemos en toda España, que suponen un porcentaje del PIB agrícola importante, pero el transmisor es nuestro jabalí. Entonces ahora las administraciones y todas las empresas que os dediquéis a temas de fauna, pues nos vamos a dedicar estos meses a hacer control poblacional de jabalí y a intentar contener esta enfermedad lo máximo posible, porque es gravísima, es gravísima. En Extremadura, he estado estos días con el director de Extremadura, en Extremadura supuso el fin de las granjas de cerdos de la región. Entonces hay que tener en cuenta dónde estamos, tener mucho cuidado, tener buenos programas de control poblacional de jabalí e intentar pues, que se quede en Cataluña, si es posible, y no avance hasta Aragón y el resto de España. Y bueno, sin más, os veo mucha cara de hambre. Enhorabuena a los premiados y enhorabuena al colegio por la iniciativa y pues nada, empieza la comida y se clausuran esta primera edición de los premios Madrid Desmonte, que me encanta el nombre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Que tengáis una maravillosa comida y, por favor, emplearos en vuestro buen hacer porque los beneficiados seremos nosotros, los ciudadanos. Muchísimas gracias.